¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches a cada uno de los que me escuchan en esta hora de la noche. Tenemos acá en Houston, Texas, para el mundo entero, tu podcast Arriesgados, con el lema Pensar es creer. Recuerda que no te roben la facultad de pensar en la iglesia. Siempre es necesario usar tu masa encefálica, meditar en la palabra, meditar en los mensajes que el Padre te está regalando. ¿Cómo? A través de la Escritura. Buenas noches, familia, familión que me mira a través de Facebook Live. Les manda un cordial saludo tu pastor, tu amigo, tu predicador Jonathan Miller. Un hombre que está comprometido con traerte la luz de Dios a tu vida a través de la Escritura, a través de lo que Él estableció para que nosotros tengamos como la Escritura, el manual, la guía para nuestra vida. Si se escucha bien, me encantaría que me dijeras si se está escuchando muy bien el sonido o está muy golpeado. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Recuerda que los planes de Dios son maravillosos, los planes de Dios son eternos y maravillosos, los cuales a nosotros como seres humanos muchas veces nos cuesta entender, pero a la medida vamos caminando en esos planes de Dios, sabemos que y vamos entendiendo el rumbo que Dios está direccionando para nuestra vida. Aunque creigamos que todo está perdido, aunque creigamos que todo va mal, al final miramos esa luz que nos anuncia nuestra victoria, que nos anuncia la visión que hemos tenido. Y cada error, cada caída que tú has tenido es parte del proceso, es parte de tu victoria. Así que es necesario atesorar cada proceso, es necesario atesorar cada victoria, cada derrota. Es necesario atesorarla. Así que sin más preámbulo, vamos a entrar hablando sobre el tema. Vamos a hablar sobre el tema de esta hora a la luz de la Escritura. Así que quiero que me acompañen en el libro de Juan, capítulo 1, y vamos a comenzar leyendo el texto que dice: mucha gente que el verbo es Jesús. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos nos han enseñado a nosotros que ese verbo es Jesús? ¿Cuántos de los que me acompañarán en esta transmisión coinciden conmigo? Siempre creímos y nos enseñaron los pastores, los líderes, o yo me voy a poner como ejemplo. Tomé como principio que el verbo era o es Jesús, que esa palabra verbo significa Jesús. Así que en esta hora te quiero decir que hay buenas noticias. No es así. No es así. No es así. No es así. Tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. Tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. Y el texto dice, leyendo el texto, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hasta el momento no encontramos la palabra Jesús. Respetando el texto, no encontramos la palabra Jesús. En el comienzo del Evangelio dice: el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, dice. ¿Quién era con Dios en el principio? ¿Jesús o el verbo? Dice la Escritura.
Esto es lo interesante de la lectura bíblica. Y dejar el preconcepto que nosotros tenemos y las enseñanzas que nos han enseñado o que enseñaba como pastor repetitivamente, instruido por mi instituto teológico o por la enseñanza que escuchaba arriba en el púlpito, creyendo que allí en vez de leer verbo, leía Jesús. Y respetando el texto dice verbo. Ahora ya les expliqué que la palabra verbo viene del latín. Viene del latín. La palabra verbo viene del latín, de una traducción que respetó esa escritura en latín, que quiere decir verbo. Pero ahora extendiendo la traducción, hay muchas traducciones bíblicas que ya han corregido esa palabra y ahora en muchas nuevas traducciones encontramos la palabras valiendo la redundancia y significa la palabra. Este era en el principio con Dios. ¿Qué era en el principio con Dios? La palabra. Es imposible quitar de Dios su palabra. La Biblia establece que por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Dice que por el aliento de su boca, habla el Salmo, fueron hechos los cielos también. O sea, es imposible nosotros desligar la palabra, esa acción, ese verbo, que hasta ahorita estamos de acuerdo que eso significa. Verbo, una acción. Verbo no es una persona. Ni gramaticalmente encontramos ese significado. Solo lo encontramos en la teología cristiana, hablando de teología. Y dice que este era en el verbo con Dios. Verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿De quién hablará? La gente se cautiva pensando porque aquí aparece él, creyendo que es un masculino, él. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Quién es ese él? Vamos a dividir o le vamos a añadir a la Biblia a creer. O sea, nosotros vamos a inventar o vamos a interpretar que ese él es Jesús, cuando en el comienzo dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese verbo que se atribuye a ser Dios? Dentro de tu mentalidad, yo sé que crees que es Jesús, pero sabemos que no significa Jesús. Verbo es la palabra, la acción de Dios. Imposible quitar que tu palabra, la orden que tú das, tiene ese poder creativo para hacer las cosas. Sin embargo, escuchamos en muchas de las prédicas de hoy, en donde decimos que la palabra tiene poder. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Una palabra puede cambiar nuestro destino. Una palabra puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Una palabra puede cambiar nuestra manera de pensar. O sea que la palabra, cuando es hablada, tiene un poder impresionante. Tú le dices a tu hijo, vas a ser victorioso, vas a ser victorioso, vas a ser victorioso, o vas a ser empresario, vas a ser un líder. Todos los días le llenas la cabeza de esa palabra y siendo humano tú, sin atribuirte ninguna deidad a ti, créeme que vas a causar un impacto positivo al cual tú le envías esa palabra. Imagínate la palabra del Creador. Imagínate la palabra del Todopoderoso. Y cuando me refiero al Todopoderoso, me refiero a Elohim, a Adonai, a el Dios Todopoderoso, al Eterno, al que nos creó, al que creó el cielo y la tierra y el mundo y las constelaciones, el universo en el cual nosotros habitamos. Así que, amados hermanos, dice que todas las cosas por él fueron hechas.
Dice el texto, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Imposible de que lo que nosotros hoy vemos haya sido hecho sin que Dios haya soltado esa acción, ese verbo, esa palabra. ¿Te acuerdas en el libro de Génesis? Cuando dijo, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Soltando el verbo, soltando la palabra creadora. Interesante y maravilloso. Verso 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Maravilloso. ¿En quién estaba la vida? En el Dios Todopoderoso. Él es la vida eterna. Él es el que sopla en nosotros el aliento de vida. Él fue el que sopló ese aliento de vida, ese neuma, ese espíritu de vida, el aliento. Cuando nosotros venimos a la vida, el niño está siendo alimentado por la placenta de su madre en el vientre, por los líquidos vitales que le proporciona la mamá. Pero cuando él sale al mundo exterior, respira el aliento de Dios, el aire, la vida. ¿Qué sucede cuando alguien muere? Dice que exhala el aliento de Dios y retira Dios su aliento y deja de respirar ese espíritu, ese neuma, ese aire que es tan vital para la vida del ser humano. Un humano puede ser muy fuerte, muy saludable, pero una vez que le falte ese aliento, ese respirar, se acabó la vida. Si deja de respirar, se acabó. Se para el corazón, se para todo. Por eso el texto dice, Juan diciendo, en él estaba la vida, en Dios, y la vida era la luz de los hombres. La vida es la luz de los hombres. Verso 5 dice, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no prevalecieron. Maravilloso. Verso 6, fue un hombre, dice, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Dice el verso 5, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, dice el verso 6. Este vino por testimonio, dice, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. ¿Quién estaba dando testimonio de esa luz? ¿Quién estaba dando testimonio de esa luz? ¿Quién estaba dando testimonio en el tiempo que Juan empezó a predicar las buenas nuevas del reino? ¿Quién era ese hombre el cual dice el texto? Que el mismo texto lo aclara. Era Juan el que daba testimonio de la vida. Para que todos creyesen por él, dice. El cual se llamaba Juan. Juan era el encargado de la predicación, del arrepentimiento. Juan era el encargado de empezar a traer esa luz, la vida a los hombres. Juan el Bautista era el encargado en ese tiempo. ¿Cómo? Recuerden que la expiación de los pecados, el perdón de los pecados, nada más era por el sacrificio de animales. La expiación del pecado y el perdón de los pecados era por medio del sacerdote, el Cohen, en el templo. Era por medio de él. No existía otra manera. Y viene un hombre en el río Jordán, en la entrada a Jerusalén, bautizando para arrepentimiento. Esto era fulminante para los dueños del negocio de la época. Aleluya. Esto está fuerte.
para los del Sanedrín, para los fariseos, para los saduceos, porque era una mafia que había en ese tiempo. Era una coalición religiosa que había en ese tiempo. Y venga un hombre diciendo que es enviado de Dios, bautizando para arrepentimiento. No, esto era terrible. Se estaba acabando la venta de los animalitos en el templo. Se estaba acabando el negocio. Este hombre viene contradiciendo el sistema, anunciando que ese sistema estaba caducando, anunciando la caducación de ese sistema. Pero yo sé que usted me va a decir que se siguieron haciendo sacrificios y ofrendas. Aún Pablo lo hizo, aún en el templo lo siguieron haciendo después de que Jesucristo haya ascendido a los cielos. Siguieron por 40 años, hasta en el año 80 la destrucción del templo. ¿Qué significa eso? Gracia, misericordia. ¿No nos habla de gracia y misericordia de parte del Eterno? Quizás muchos siguen haciendo hoy sacrificios de animalitos a escondidas. Hay unos por ahí que en la cena de Pascua agarran una gallina y le retuercen el pescuezo, algo así. A fuerte. En estos tiempos, más el Eterno previniendo estas temporadas en donde se respeta el derecho ajeno, en donde se respeta la voluntad de la vida, y que se encuentren personas creyendo que van a volver a ejercer sacrificio para la expiación de pecados. Esto está fuerte y tenemos que levantarnos así como se levantó Juan el Bautista, como vino nuestro Señor Jesucristo, anunciando la cancelación de ese sistema pactual de la época, la cancelación de ese sistema de sacrificios y de muchos preceptos que al hombre no, lo más que traían era división y confrontación entre el mismo pueblo. No hay como la libertad que hoy tenemos en Cristo Jesús. No hay como la libertad que hoy el Padre nos está regalando, el cual nos trae una libertad a la mente, a la conciencia del hombre. Él puso ya ahora sus mandamientos. Los mandamientos del Eterno los puso en el corazón del hombre. ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles? La pregunta es ¿cuáles? Hay una pelea campal entre si los 10 mandamientos, unos haciéndose, justificándose por los 10 mandamientos, otros por sus obras. ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuál es la jugada del Padre en esta época? Siempre ha sido y será Yeshua HaMashiach, su Hijo Jesucristo. Lo que Él dijo a través de ese hombre, a través de lo que Él dijo, porque Él pondría las palabras en la boca de Él. ¿Las palabras de quién? Del Padre. Así como lo fue Moisés en una temporada, para un pueblo específico, que lo que ese hombre hablaba eran las palabras del Padre a través de Él. Hoy, en aquel tiempo, se levantó uno que se llamaba Jesús, llamado el Hijo de Dios, el Cristo, el enviado, el escogido de Dios, para que ahora lo escucharan a Él, pero no lo quisieron escuchar. Porque lo que Él venía a hablar, venía a confrontar muchas cosas que a ellos les estaba quitando dominio y poder. Esto está fuerte, fuerte. Está fuerte. Verso 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por Él. Aclara el texto bíblico. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Por qué no era Él la luz? Aclara el escritor. Porque hay muchos que cuando le dicen que tú eres la luz o sos la luz, pueden creer que ya es Dios, atribuirse que tú eres la luz. Caso que han hecho con Yeshua, con Jesús. Ya solo porque Él dijo, yo soy la luz del mundo, ya ellos creen que Él es Dios. Oh, miren, el texto dice que la luz prevaleció. Él es la luz. Pero, wow, torcemos los textos. Es su interpretación personal y privada la suya.
pero no es la que dice el texto bíblico. Y vamos a dedicarnos a creer tanta interpretación en estos tiempos, que hay tanta interpretación. Miren, amados, hay tanta interpretación en esta temporada. Ay, ya no se haya ni qué creer. Mi consejo, agárrese de lo escrito, con un poco de investigación, un tantito de inversión que usted haga de su tiempo, con un poco de investigación que haga extra usted cuando recibe el mensaje de su pastor, que durante la prédica yo le daba tol con el dedo a los hermanos. Mire, cuando yo subía al púlpito a predicar, nadie me decía no. Amén, 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 amén. Así era como yo lo decía, porque yo era el hombre de revelación. Pero yo te motivo y te insto, porque más sin embargo, cuando prediqué creyendo que les daba la verdad revelada, cometí mucho hierro en el texto bíblico. Le añadía, interpretaba lo que yo quería, usaba muletías. Todo porque la gente creyera que yo era el hombre de Dios, el ungido, el escogido, el que se las sabe todas. No, mi amado, te insto que aún lo que yo estoy leyendo y que te estoy mostrando los textos a través de la pantalla, te insto a que lo leas, a que trates tú de pasar por el filtro de la palabra de Dios. Por muy bueno que sea tu maestro, yo tengo mi maestro, lo sigo, lo escucho, pero hay momentos que yo me detengo a filtrar lo que él habla. Aunque me convenza, yo quedo escuchando. Puede durar 1, 2 semanas, pero yo estoy investigando por mi propia voluntad. Porque es necesario, amada iglesia, que ya dejemos la emoción. Tenemos que tener un compromiso con la palabra, con lo escrito. El libro de Apocalipsis hace hincapié al final. Ay de aquel que le añada o le quite a estas palabras. Es tan tajante, impresionante lo que sucede ahí. Pero ahora tenemos tantas traducciones a través de la época que ahora es necesario una, pero mínima, por lo menos, investigación. Tenemos dinero para comprar el mejor teléfono. Tenemos dinero para adornar el mejor templo, entre comillas. Tenemos dinero para ofrendar, diezmar, quedar muchas veces, porque se lo digo, porque su servidor lo hacía, quedar hasta a veces sin pagar mi recibo, mi bill de luz, por dar el diezmo o por dar aquella ofrenda obligatoria. Pero no dejamos un dinero para invertir. Y ahora, con el avance de la tecnología, que usted cuenta con su teléfono móvil, por lo menos escuchar fuera de su iglesia. Escuche, pase por el filtro de la palabra lo que le predican. Mire, yo lo insto, pase por el filtro de la palabra lo que le predican su pastor. Porque vieran cuánto yo me arrepiento de haber repetido muchas cosas que ahora que yo leo, hasta vergüenza me da poder hablar estas cosas. Pero siento un compromiso con la Escritura. Siento un compromiso con el Padre mediante su Hijo, el cual dijo que la vida eterna es conocer al Padre, al único Dios verdadero. Miren, eso es impresionante. Cuando yo me choqué con ese texto como trinitario y como mitad unicitario, porque créame, lo que todo trinitario, los que seguíamos el dogma trinitario, en cierto momento que no podíamos respaldar esa doctrina, nos pasábamos al lado unicitario, con tal de refutar a quien predica al único Dios verdadero y a su Hijo, a su enviado Jesucristo. Somos híbridos. No somos, decimos en mi país, ni chana ni juana, ni chicha ni limonada. Un pie aquí y un pie allá. Seamos firmes en la Escritura. Así que, amados hermanos, el narrador del escritor de Juan es muy claro, que dice que no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
Verso 9 dice, aquel era la luz verdadera que alumbraba a todo hombre que viene a este mundo. Aquel era la luz verdadera. Como que esta traducción está un poco chueca. No sé si como que la están escuchando. La acabo de tomar aquí en Google. Pero estas traducciones están más de allá que de acá. Pero cuando usted entiende la realidad y la verdad, usted no se va a creer lo que le dice la traducción. Mire lo que dice esta traducción. Dice, aquel era la luz verdadera que alumbraba a todo hombre que viene a este mundo. Cualquier trinitario dice, ve, ahí está Jesús. No, entendemos que todavía está hablando del Todopoderoso. Verso 10 dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Aleluya. Ven cómo cuando nosotros tenemos una lectura comprensiva del contexto nos damos cuenta que en el verso 10 pasa a hablar del que hizo el mundo. Dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. ¿A qué mundo se refiere? ¿A Génesis? Si el Todopoderoso hizo el Génesis, en el Génesis la tierra, lo que está narrado, sabemos que está hablando del Todopoderoso. Y aunque sabemos que en Cristo somos hechos nueva criatura, mire lo que dice la palabra, en Cristo somos nueva criatura, nueva creación. En Cristo, mediante Cristo, hay un mediador. Pero quien hace la obra es el Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra cuando Nicodemo fue y le dijo, ¿cómo es posible que pueda entrar yo al vientre de mi madre otra vez? Es que hay una nueva creación que el Padre está formando. Hay un nuevo mundo. Hay un nuevo pueblo. Hay una nueva Jerusalén. Y ya no es una Jerusalén literal, cultural, geográfica, que el Padre tiene por pueblo. Vámonos sacando eso de la mente. Bendecimos a Israel. Bendecimos a la Jerusalén, de la cual el Padre de esa nación vino preservando ese Mesías. Bendecimos ese pueblo, el cual fue el que nos anunció al Dios Todopoderoso, al cual conocemos, al Eterno, al Todopoderoso, por el cual ese pueblo también nació, es el enviado, Jesús, ese hijo que Dios iba a usar, ese valiente, ese hombre especial, para que Él se mantuviese firme y nos diese a conocer al que es verdadero. ¿Y quién es ese verdadero? El Padre, el Todopoderoso. Es por medio de Jesús que hoy conocemos al Dios maravilloso. No que Jesús es el Dios. No que Jesús sea Dios. Jamás Jesucristo se atribuyó tan grande título, ser el creador de los cielos y la tierra. Eso es parte de su Padre. Amados hermanos, estoy tomando otra vez este tema porque siento la necesidad de seguir dándolo y no voy a parar de repetirlo porque sé que a más de alguno de los que me están escuchando sabrán que estamos respetando el texto bíblico y que hay algo que le están enseñando malo en su iglesia. El verbo. ¿Quién es la palabra? ¿Qué significa la palabra? ¿Es Jesús o es la acción de Dios, la palabra creadora de Dios? Dice el verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todo dice, los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Maravilloso. Verso 13, los cuales no son engendrados
de sangre. Mire, este texto es una perla que usted se tiene que llevar. Los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad, ni de sangre. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo o aquella palabra fue hecha carne. Y habitó entre nosotros, dice. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muchos de los que me siguen ahora, sé que tú vas a patinar en ese texto, verso 14. Cuando el texto dice, y aquel verbo fue hecho carne. Yo sé que para ti sacarte a Jesús de esa palabra verbo o palabra no está fácil. Tienes que negar la gramática del texto. Tienes que interpretar el texto a lo que has escuchado repetitivamente de tu pastor. Y tienes que pararte y actuar berrinchudamente y ser un negador. Es capaz de enojarte conmigo e irte de la transmisión, pero jamás ponerte de acuerdo conmigo. Y gloria a Dios por lo que lo hacen en leer como dice el texto. Y dice, aquel verbo fue hecho carne. Que fue hecho carne. Aquí es donde patinan. Creen que el verso 14 habla que creen que Jesús fue que se hizo carne. O sea, ellos creen, o creía yo, de que es aquí donde Jesús nació, donde se hizo carne. Creemos que Jesús nació en Juan capítulo 1, verso 14. Creemos de que ahí fue el nacimiento de Jesús. No, mis amados, Juan está relatando algo. Y él dice que aquella palabra, ¿qué palabra se hizo, fue hecha carne? La palabra de Dios. ¿Qué fue lo que vieron? Como la gloria del unigénito. ¿Qué fue lo que vieron en los tiempos que en Jerusalén, cuando caminó Jesús, que está hablando de ese unigénito? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué gloria vieron? La del unigénito, ¿qué vieron? Sanar los enfermos, ¿qué más vieron? Resucitar muertos, ¿qué más vieron? Ahora yo pregunto, todo eso que ellos miraron, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que ellos miraron que se cumplió? ¿Qué tuvieron que escuchar? ¿Qué tuvieron que ver? ¿Dónde? En los salmos, en los profetas, la palabra de Dios, la orden de Dios en donde Él dijo que levantaría uno de la ascendencia de David, del linaje de David, como ungido, como rey. Esa palabra que Él habló fue hecha carne. ¿En quién? En Jesús. Habitó en Jesús. Se cumplió en Jesucristo. Esa palabra del Eterno se hizo carne. Jesucristo dijo muchas veces, yo no hablo mis palabras, hablo las palabras que el Padre pone en mí, el verbo que el Padre pone en mí, eso hablo, eso hago. Aleluya. No hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es maravilloso. Es impresionante y este tema a mí me apasiona y me encanta. Porque cuando uno descubre algo que a ti te trae libertad y que has encontrado ese sabor, tú disiernes este tema. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Y vimos su gloria, dice Juan, como la gloria del unigénito. ¿De quién? Del Padre. Aleluya. ¿De quién era la gloria? Dice la gloria del unigénito del Padre. ¿De quién era esa gloria? Del Padre.
Maravilloso, lleno de gracia y de verdad. Verso 15, sígame, agarre su Biblia. Dice, Juan dio testimonio de él. ¿Quién dio testimonio? Juan dio testimonio de él. ¿Cierto o no es cierto que dio testimonio de Jesús Juan? Y clamó diciendo, el narrador dice, Juan dio testimonio de él. Usted tiene que seguir la narración y no mezclar texto con otro texto, porque mire, somos expertos. La teología cristiana, yo como predicador era experto, sé que es necesario. No estoy diciendo que la teología es mala, no. La teología, la lógica de pensar a Dios, o sea, usar nuestros pensamientos para poder descubrir a Dios. ¿Cómo? Con lo escrito, unir. Es necesario, pero a veces cometemos errores. Conectar un texto con otro texto para formar un pretexto. Y hay narraciones y hay contextos que no necesitan ser mezclados para poder dar el mensaje que el narrador está dando. Si usted lo hace es porque quiere dar una interpretación personal. Y es lo que ocurre en la mayoría de casos. Juan dio testimonio de él. Juan dio testimonio de Dios. Juan dando testimonio de Jesús está dando testimonio de Dios. Yo no sé si ustedes entienden la fórmula, pero no tenemos que mezclar la magnesia con la gimnasia. No tenemos que mezclar el aceite con el agua. Cuando nosotros tenemos nuestro pensamiento en orden y sabemos el lenguaje bíblico, nosotros no vamos a caer en idolatría, como está cayendo la mayoría del pueblo cristiano, como yo caí al decir que Jesús es Dios. Cuando más bien Jesús lo que vino fue a mostrarnos al Padre. Jesús vino a mostrar la gracia, la misericordia del Padre para ese pueblo que estaba alejado de los milagros, de los prodigios. Había sequedad. Habían caído políticamente en grave error con Roma. Estaban siendo helenizados con mucho pensamiento grecorromano de la época. La palabra dice que ellos no aceptaban a Jesús porque afectaba sus recursos económicos, afectaba la religiosidad de ellos en la época. Acuérdense cuando Jesús entró al templo y les dijo, han hecho mi casa de oración cueva de ladrones. Y no quiero entrar en estos temas porque yo hablo por mí y me atengo a las consecuencias. El sistema evangélico de hoy está corrupto, está corrupto, está corrupto en la mayoría. Ojo, no todos. Hay unos hombres de Dios que usan las finanzas de la iglesia con un verdadero propósito. Pero muchos se están aprovechando del sistema religioso de la época, tanto de inmigración, tanto como económicamente, o para sacar provecho. Y ahora entiendo por qué el Padre me hizo pasar por este camino, para poder yo darme cuenta de muchas cosas que ocurren dentro. Yo sé que muchos amigos y hermanos que me ven a través de las redes sociales quizás están arrepentidos de haberme conocido, porque quizás piensa que yo estoy sacando sus secretos a la luz. Yo no estoy sacando secretos a la luz, simplemente hablo lo que conozco y lo que he visto. Así que, amados hermanos, tenemos que orar. Y no hablo de santidad, porque, amados hermanos, créanme lo que todos estamos buscando la santidad. Todos tenemos un problema, todos tenemos un pie del cual cojeamos. Pero lo que yo hablo es en base a la escritura, en base al texto bíblico. ¿Ustedes creen que cuando yo choqué a escuchar al predicador Selvin Cruz hablando estas cosas, ustedes creen que yo no me paré, me frené? ¿Ustedes creen que yo no hice caso y poner un freno en lo que yo estaba llevando? ¿Ustedes creen que cuando yo escuché una vez por primera vez a un hombre de Dios que ya no está en este plano terrestre, el cual lo escuché por primera vez decir que nadie iba al cielo, choqué, tuve que pararme,
e investigar y leer, preguntar e indagar. Y prefiero tener ese compromiso con Dios en vez de seguir mintiéndole al pueblo. Quizás sigo cometiendo errores, pero en base a la Biblia quiero tratar de predicarles la verdad a ustedes. Y quiero dejarlo claro a través de mi ministerio, porque más sin embargo tengo todavía el ministerio, tengo ese llamado, esa pasión por las personas, el servicio. Dentro de Fui arde ese fuego, pero esta vez de una manera diferente. Va a costar un poco más, porque si siendo como era antes, costó, no digamos ahora, porque ahora muchos se hacen más a un lado, porque creen que estamos hablando lo contrario, cuando más sin embargo estamos leyendo el texto bíblico. Mire tanto el esfuerzo que descargar un programa, comprar equipo, aprender a manejarlo, porque uno que ya está entradito después de los 40, pegando los 50, no fuimos la generación que nacimos en la tecnología, nos cuesta más. Hasta nos regañan nuestros hijos cuando les preguntamos, pero ahí estamos, por tratar de traerles a ustedes que el programa puedan leer el texto bíblico ahí junto conmigo. Aunque el texto bíblico esté como medio la traducción torcida, porque eso es lo que contamos hoy en las redes sociales. Eso es lo que contamos hoy con el internet, traducciones amañadas. Pero cuando usted entiende el lenguaje bíblico y va captando conmigo, con ese poquito de investigación, va a ir entendiendo el discurso bíblico de los padres, de los apóstoles bíblicos. No estoy hablando de los católicos porque, ay Dios mío, Dios nos libre. Pero todo tiene un propósito y un porqué también ellos fueron diseñados. Para destruir a Jerusalén en el año 80 por ahí, se tuvo que usar al imperio romano, grecorromano, un poder político. Por eso cuando la religión se mezcla con la política, hay problemas. Y hoy vemos mucho la religión con la política, aquí en Estados Unidos más. Los evangélicos están pico y pico con el actual gobierno, pero Dios sabrá por qué está pasando. Verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, gracia por gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Gloria a Dios. ¿Por quién viene la gracia? Por Jesucristo. A través de Jesucristo. Dios a través de ese hombre. Dice que la ley fue dada a través porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. ¿Quién declaró? ¿Quién declaró Jesús? A Dios nadie lo vio, pero el Hijo lo declaró. El Hijo lo declaró. Verso 19. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Verso 20. Y confesó y no negó, mas declaró, no soy yo el Cristo. Estaban esperando al Cristo. El pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo que conocía la profecía, el pueblo que conocía el cumplimiento de las palabras proféticas, no esperaban a un Dios o semidios. No, amados. Ellos esperaban al Cristo. Y cuando encontramos la palabra Cristo en esta traducción, tenemos que entender que viene de una raíz que es el Mesías. Y cuando hablamos del Mesías, estamos hablando del ungido de Dios, del escogido, de aquel hombre que Dios escogió para el propósito que Dios determinó. Para el hombre en el cual Dios iba a depositar sus palabras en él.
El verbo, la palabra, no es Jesús, pero la palabra de Dios habitó, se tabernaculizó dentro de ese hombre. Amados, quiero bendecir sus vidas. Quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que me han escuchado. Espero que tomen en cuenta las enseñanzas de su servidor. Mi deseo no es difamar, no, mi deseo es que usted llene su corazón de una palabra de parte de Dios. El verbo no significa Jesús. Jesús no nació en Juan capítulo 1, verso 14. Así que seguiremos con estos estudios bíblicos. Con el tiempo vamos a seguir avanzando. Que Dios nos dé la fortaleza y la capacidad para traerles luz a ustedes, para que puedan salir de la confusión y del engaño de la Trinidad. Porque nos estaban engañando. Dios no es un Dios trino. Dios puede ser 4, Dios puede ser 5, Dios puede ser 6. Dios es hoy millones de personas. Él habita en millones de personas que le han aceptado. No podemos hacer lo que solo es 3. Esto es una formación teológica que fue inventada en el año 325 en un concilio llamado Nicea o Constantino, con Constantino. Así que, amados hermanos, les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias a cada uno de los que han estado conectados en esta enseñanza. Vamos a seguir más adelante hablando sobre el tema, sobre quién es Jesús para los cristianos de hoy en la época. Así que el Padre te bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ¿verdad? Él es todopoderoso. El Padre te bendiga. Tu podcast Arregados estuvo contigo. Hasta la próxima.